Yo tengo 43 años y estamos en el año 2019. Yo pude salir del closet a los 35 años. Y es muy entretenida la historia porque yo salgo del closet primero psicológicamente, sin haber tenido ningún tipo de relación con un hombre todavía, sin ni siquiera haberme dado un beso con un hombre. Es porque yo durante mucho tiempo sabía que me gustaban los hombres. Y el hecho de haber vivido en Chile, en una dictadura militar, me había impuesto este tabú de que los homosexuales eran parte de las enfermedades mentales de mi país, con la pedofilia, con la prostitución, la drogadicción y la homosexualidad. Estaban como al mismo nivel. Entonces yo durante mucho tiempo me sentí enfermo en este país. Porque la sociedad, el tabú social, me había enseñado que esto era una enfermedad mental. O sea, imagínate en dictadura militar, donde a mí me medían la altura del pelo, para no tener el pelo largo porque era sinónimo de maricón. Así de sencillo, o de homosexual. Entonces yo durante mucho tiempo, sabiendo que era homosexual, me lo autonegué. Tuve novias, viví con una chica mucho tiempo también. Hasta que hay un momento, yo creo, en la psicología del ser humano que ya no puedes aguantar las mentiras. Que yo sé que hay mucha gente de mi generación que no salió del closet. Y que se casó y que tuvo hijos. Y que actualmente puede que vivan una doble vida. O que actualmente hayan entendido que su vida estaba postergada porque hay cariños más importantes que tienen que ver con los hijos, que tienen que ver probablemente con tu mujer o con tu pareja, hombre, que es mucho más importante para la sociedad. Pero no, pues yo le dije, mamá, estoy seguro. Y no necesariamente tengo que hacer el amor para darme cuenta que siento atracción por un hombre. Y eso también fue romper un tabú súper fuerte en la sociedad chilena. O sea, yo le tuve que venir a dar explicaciones a la sociedad chilena cuando vengo a conocer a mi padre. Entre medio le tuve que venir a dar explicaciones a mis exnovias y a todos mis amigos de que ya el Pepe heterosexual no era el heterosexual, sino que le gustaban los hombres. Y eso fue romper un tabú en varias partes. ¿Y cómo me he sentido yo? Para mí ha sido bastante difícil ser homosexual. Nunca ha sido fácil. Empezar a conocer tu sexualidad de los 35 años también es un poco difícil. Yo estoy más viejo. Nunca más he vuelto a tener una pareja estable. Y en general me cuesta tener parejas estables, yo creo por el hecho de haber salido muy tarde del closet. Me hubiera gustado mucho de haber salido antes, pero no pude. Mi primera salida del closet fue decir que soy homosexual a la sociedad, al mundo, y actualmente estar orgulloso de ser homosexual. Y la segunda salida del closet fue decirle al mundo que soy hijo de un genocida, que eso no había pasado acá en Chile. Los hijos de genocida, cada vez que salen del closet en este país, es para reivindicar a sus padres héroes. Yo no. Mi salida del closet tenía que ver de contarle al mundo que era un hijo de genocida y que me quería separar de esto. Y que obviamente sentía mayor empatía por la familia de las víctimas que por los crímenes de mi padre. ¿Y por qué lo quise contar? ¿Por qué quise romper este tabú? Porque no me sentía honesto. ¿Y cómo te sentiste después de romper el tabú? Que no era el único culpable de esta mentira. El momento que yo decido contar que soy homosexual, me doy cuenta que esta mentira que le había contado a la sociedad no era solamente culpa mía, sino que también era culpa de la sociedad que me había hecho entender a mí que ser homosexual era malo. Entonces no solamente me sentí liberado, sino que me di cuenta que no estaba enfermo.